Vázquez, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. A la orden. Gracias, doctor. Pues hablar de esta estrategia nacional para el control del dengue, una situación pues que sabemos de pronto se ha extendido, pero hay buenas noticias, particularmente pues en los últimos meses, doctor. Por favor, compártanos. Sí, Angélica, comentarte que desde que inició esta administración en la Secretaría de Salud, el doctor David Karsenovich nos instruyó a que implementáramos una estrategia que tuviera un alcance nacional y sobre todo que fuera sostenible a largo tiempo, a largo plazo para control y disminuir al máximo los casos de dengue. En esta estrategia que fue lanzada en marzo de este año, incluimos 5 componentes fundamentales. Uno, que era que fortalecer nuestra vigilancia epidemiológica implementando nuestro sistema de monitoreo del mosquito. Y para ello, déjame comentarte que implementamos más de 230,000 dispositivos de vigilancia de densidad de mosquitos en todo el país, de tal manera que con ello nosotros pudimos establecer en qué zonas específicas empezábamos a tener un incremento en la cantidad de mosquitos para que con ello pudiéramos hacer alertamientos tempranos y también acciones focalizadas del control del mosquito. Todo ello nos permite generar lo que le hemos denominado acciones, escenarios de riesgo o hotspots. Estos nos permite que podamos hacer acciones de control integral del mosquito, es decir, el control de criaderos de mosquitos, el alertamiento a la comunidad, la movilización comunitaria y lógicamente también aquellas acciones específicas del control del mosquito, además de la eliminación de los criaderos, lo que es las acciones de fumigación. También dentro de esta estrategia fortalecimos la atención médica a través de la capacitación de los médicos, a través de utilizando un instrumento pedagógico en el que podíamos nosotros mejorar las competencias de los médicos en el manejo de dengue. Si bien sabemos que el dengue no hay un medicamento antiviral que cure esta enfermedad, con intervenciones muy sencillas, muy simples como la hidratación, la recomendación del reposo y la identificación de datos de alarma, podemos nosotros mitigar de manera sustantiva el que la persona pueda progresar hacia la gravedad y que requiera de hospitalización o que inclusive llegue a fallecer. También dentro de estas acciones intensificamos la comunicación de riesgos a través de la participación municipal y la movilización comunitaria. Hicimos 2 jornadas nacionales de lucha contra el dengue, activamos la red de municipios por la salud y también hicimos una campaña en comunicación de medios. Y aquí quiero puntualizar que es fundamental la participación de la comunidad porque como sabemos el dengue es una enfermedad que transmite el mosquito crece en criaderos principalmente en recipientes que contienen agua dentro de los domicilios o alrededor de los domicilios en los patios y pues lo que hay que hacer es que las personas eliminen estos criaderos y aquí hemos siempre hablado de que en la medida en la que no hay criaderos, no hay mosquitos, no hay mosquitos, no hay dengue. Por eso los mensajes son muy sencillos, lapa, voltea, tapa. Sí, evita el acúmulo de agua en tu jardín y por eso también pusimos mucho foco en la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad. Y otro componente que esto fue la innovación tecnológica y para ello iniciamos un programa que le hemos llamado el programa de control biológico del dengue utilizando mosquitos con Wolbachia. La Wolbachia es una bacteria que es ubicua, está en muchos insectos y particularmente en los mosquitos. Podemos introducir esta bacteria en mosquitos Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, y esta bacteria le quita la capacidad de transmitir el dengue y también otro tipo de virus como el Zika y el chikungunya. Y así tenemos ya 2 biofábricas de estos mosquitos que les hemos denominado mosquitos o zancudos buenos, una en Mérida, Yucatán y la otra en La Paz, Baja California, y ya empezamos a implementar esta estrategia que si bien no es una estrategia a corto plazo, es una estrategia a muy largo plazo, en la cual vamos a reemplazar estos mosquitos que son capaces de transmitir el dengue por mosquitos que están inhabilitados para poder transmitir estas enfermedades. Así,
con ya casi un año de que hemos implementado esta estrategia nacional, hemos logrado una reducción de más del 85% de los casos de dengue cuando lo hemos comparado con lo que nos ocurrió el año pasado. Si hablamos en términos de números absolutos, el año pasado a esta semana ya llevábamos más de 100,000 casos confirmados de dengue y ahora apenas llevamos alrededor de 14,500 casos. Entonces sí hay una reducción Sí. sustancial de los casos de dengue, si bien todavía tenemos la circulación del virus de dengue dentro de nuestras comunidades, la hemos reducido de manera Sí. significativa y no debemos de bajar la guardia. Tenemos que seguir manteniendo mensajes clave hacia la comunidad para que pueda ayudarnos a reducir todavía más la densidad de mosquitos a través de acciones comunitarias, acciones dentro de los domicilios, eliminando los criaderos de mosquitos que nos puedan contagiar de esta enfermedad. Director, pues muy importante lo que usted acaba de mencionar, pues definiendo toda esta estrategia, esta reducción tan importante de más del 80% en los casos activos de dengue y también en las hospitalizaciones, pero en efecto me gustaría detenerme en lo que conlleva a la participación comunitaria, porque si bien usted ha mencionado que ha sido una participación muy importante, todavía hay trabajo por hacer. Recuérdenos, por favor, esas recomendaciones que tenemos que seguir en casa, particularmente cuando hay hogares que por la necesidad misma de la comunidad pues necesitan apartar agua, porque hay pues ciertos lugares en los que el agua, el tandeo de agua es a ciertas horas y solamente tienen para poder recolectar agua que les sirva el resto del día. ¿Qué pueden hacer estas personas que tienen la necesidad de recolectar agua, de almacenar agua? ¿Cómo lo pueden hacer para que sea seguro y pues no se siga propagando el dengue? Correcto, ese es un gran punto y qué bueno que lo mencionas. Muchos identificamos a la etapa de lluvias, ¿no? Como la etapa crítica, pero sí hay escenarios en donde pues estamos en el estiaje, en la sequía, o por ejemplo el abasto de agua por la red municipal no es lo suficiente, entonces las personas obligadamente tienen que estar almacenando agua y estos son escenarios propicios para la proliferación de mosquitos. Aquí es muy importante el que mantengamos los recipientes de recolección de agua tapados para evitar que los moscos lleguen, depositen sus huevecillos y que ahí se hagan estos criaderos. Por eso el mensaje del APA voltea, tapa y tira. Pues el tapar es precisamente esto. Una vez que se haga la colecta de agua, sí mantenerlos cubiertos para evitar que los moscos lleguen y depositen ahí sus huevos y que de ahí tengamos entonces criaderos. También otra de las recomendaciones cuando se tienen estos recipientes de almacenamiento de agua, como lo que conocemos como piletas, pues bueno, nosotros tenemos agentes de control larvario que acuden casa por casa porque los tenemos muy bien mapeado. Cuando empezamos a ver que hay un incremento en la densidad de moscos en una localidad, en una manzana o en una colonia, nuestros agentes de control de larvas de moscos acuden y colocan sustancias que son y no hacen daño para el consumo humano, no contaminan el agua ni generan ningún riesgo para su consumo, pero que sí evita que haya una proliferación de larva. Entonces solamente que también le permitan a nuestros agentes de control larvario el acceso para que les apoyen al control de los criaderos, hablando específicamente de este tipo de recipientes que almacenan agua y que pueden convertirse en criaderos. Y finalmente también evitar que los recipientes de agua estén sucios, sino que se mantengan limpios, que se estén aseando constantemente y lo más importante es que estén tapados y que con ello evitemos que estén ahí siendo receptores de mosquitos y de criaderos. Ahora, doctor, una de las cifras también importantes que usted nos compartía, pues es la baja en casos de hospitalización a causa del dengue. También recordarnos muy brevemente, por favor, doctor, cuáles son los síntomas del dengue y qué hacer en el momento que se presenten, pues para evitar que se convierta en una enfermedad grave. Sí, claro, y es muy importante aquí primero reconocer que el dengue es una enfermedad que empieza con fiebre, es el síntoma y el signo más frecuente, es una fiebre que puede llegar a durar
entre 3 y 5 días. Esto es lo que conocemos como la fase febril. Aquí hay una presencia de dolor intenso, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones o de las coyunturas, también dolor de cabeza muy intenso. Muchas personas refieren que les duele detrás de los ojos. En esta etapa también puede haber la aparición de un sarpullido, como ronchas muy finitas que aparecen en todo el cuerpo. Y esto es lo que conocemos como la fase febril. Una vez que esta fase febril desaparece, empieza la fase crítica y algunas personas, no todas, empiezan a presentar en esta fase crítica náusea, vómito, empieza a haber dolor abdominal y es ahí donde empiezan los datos de alarma. En estas personas que pasan a la fase crítica y en donde empezamos a notar que la fiebre nuevamente aparece, en donde los síntomas no mejoran, sino por el contrario empieza a haber dolor abdominal, empiezan a haber vómitos o empieza a haber datos de sangrado, ya sea de la nariz, de las encías o empezar a tener hemorragias en la piel. Ahí es cuando nosotros tenemos los denominados datos de alarma y es cuando aquí las personas tienen que acudir de manera rápida a un centro de atención médica. También es muy importante aquí que en ninguna de las fases hay que automedicarse. Exacto. Es importante acudir con el médico. Solamente los analgésicos como el paracetamol es el que funciona para controlar los síntomas. No hay que medicarse con aspirina o con medicamentos que contengan aspirina porque inclusive esto puede agravar los síntomas. Muy importante el reposo. El reposo es fundamental porque el gasto energético, el gasto de energía y también la deshidratación que conlleva la fiebre, la náusea, el vómito o simplemente la fiebre y el gasto de energía puede agravar las cosas. Y aquí es muy importante el mantenerse bien hidratado, también acudir al médico para que se lleve un seguimiento puntual de los síntomas hasta su recuperación y particularmente en las personas vulnerables, mujeres embarazadas, niños pequeños, adultos mayores, personas que tengan comorbilidades son los que conocemos como personas de riesgo de progresión a la gravedad o de padecer un dengue grave. Muy bien. Ellos tienen que acudir inmediatamente a atención médica y por otro lado tener este seguimiento puntual y de las recomendaciones de hidratación, de reposo, de manejo de síntomas y con ello podemos nosotros reducir al máximo el riesgo de hospitalización y muerte. Muy bien, perfecto. Rafael Ricardo Valdés Vázquez, director del Senaprece, pues ahí están las recomendaciones tanto para pues la parte sanitaria como la parte de limpieza y de recolección. Le agradecemos mucho esta información. Buenos días. Buenos días, Angélica. Muchísimas gracias por el espacio.